Juan Manuel, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buen día, Ariel. Saludos para Emilio también, que nos está Bueno, escuchando todavía. así es. Chau, chau. Chao, Emilio. Juan Suerte con los Manuel, estudios. imagino que Juan Manuel, bueno, tiene una agenda absolutamente cargada a propósito de lo que viene ocurriendo en el país con esto de el memorando del FMI, con esto del tratamiento próximo en el Congreso, pero además con lo local que sabemos, o poco sabemos, de lo que firmó el el ministro, en este caso de Hacienda de la provincia, con el Banco de la Nación Argentina, en donde sabemos que se actualizó este convenio que hay del Banco Nación como agente financiero de Mendoza, pero además se refinanció una deuda que mantenía y mantiene el gobierno de la provincia con la entidad financiera. Y bueno, y un montón de cosas más a propósito, como ayer decíamos, de lo que deja Vendimia habitualmente. Así es, la verdad que la vendimia es como que marca el inicio del calendario político de Mendoza. Así es. De que no pasa nada, de repente son semanas de mucha intensidad política, dejó mucha tela para cortar la vendimia, pero antes de entrar en ese tema provincial, Sí. me parece fundamental hacer algunas reflexiones sobre lo que sucedió ayer en el Congreso de la Nación. Es un tema central que afecta a toda la economía argentina, a todos los trabajadores argentinos, que fue la exposición del ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, en el Congreso de la Nación, donde presentó en la Cámara de Diputados, a las comisiones de diputados, el proyecto de ley, un proyecto de ley que se va a votar, que consta de dos partes principales. Un artículo que es el primero, si no me equivoco, que es el más simple, creo que seguramente en otros espacios ya lo han comentado, pero bueno, para recordarles, donde se le pide autorización al Congreso para solicitar un nuevo préstamo, porque recordemos que este préstamo, la refinanciación del préstamo al FMI, lo que implica es volver a pedir un préstamo al mismo monto, que ese préstamo va a pagar las cuotas que estaban programadas para ser pagadas en estos años, y estos préstamos que van a entrar ahora van a pagarse en un plazo de 10 años, que es este programa de facilidades extendidas del fondo. Eso es lo que se vota en el artículo 1, y en el artículo 2, lo que se vota, que ha sido lo más debatido, es el programa económico que se ha convenido aplicar con el fondo para que el fondo nos acepte este financiamiento extendido de 10 años. Sí. Que la verdad que extendido tiene poco para el tamaño de deuda, que es. Claro. Bueno, creo que el primer punto que me interesa acá es plantear que estamos hablando de un problema eminentemente político respecto al Fondo Monetario Internacional. Y digo político porque tiene que ver con la disputa de poder, de la disputa de poder de quién tomó la deuda, quién se benefició con esa deuda y quién va a pagar esa deuda. Ese es el debate de fondo que está detrás de este proyecto de ley, de esta discusión en la Argentina. Y para colmo se da el fenómeno de que es una deuda que fue tomada de una forma unilateral por el presidente Mauricio Macri en un momento de crisis muy grave de su modelo económico, que se usó para pagar la ganancia de especuladores. O sea, esa deuda fue 100% usada para pagar intereses o ganancias exorbitantes a especuladores tanto nacionales como extranjeros, y que, según varias consultas, encuestas, los argentinos creen que esta deuda que se está renegociando es de responsabilidad compartida, una especie de melange entre Cristina, Macri y Alberto ahora. Y lo más grave es que el gobierno ha tenido una conducta, podríamos decir, tecnócrata respecto a este problema que planteamos que es eminentemente político. Porque, bueno, eligió como ministro de Economía a un técnico hiper especializado en deuda externa, que es Martín Guzmán. Finanzas y deudas, sí. Exactamente, colaborador directo del ex Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, que han abordado uno de los temas de estudio más importantes que tienen, es las deudas externas de los distintos países del mundo, sobre todo el tercer mundo. Y después todo el debate con el Fondo Monetario Internacional transcurría entre técnicos. Y jamás fue el debate dado en las calles, digo. Político. Cuando uno analiza el comportamiento de los gobiernos peronistas históricamente, se estila abordar, digamos, frente a la falta de grandes medios de comunicación que acompañen
la mirada del gobierno, las calles siempre se vuelven fundamentales para los gobiernos peronistas y tienden a dar el debate en la calle. Digo, movilizaciones marchando, digamos, en contra del programa del FMI, de la deuda del FMI, etcétera, etcétera. No hubo ningún intento del parte del gobierno de trabajar las calles, de ganar las calles, como se dice a veces en la jerga política, y a contraparte de eso se instala la idea que esta deuda... Los lugares de decisión, ¿no? No es tan sencillo. No, comparto plenamente y creo muy irresponsable esas declaraciones, porque cuando escucho esas declaraciones por mi parte, que no comparto, la pregunta siguiente es, bueno, ¿y cómo hacemos en el mientras tanto hasta que hagamos el juicio, ganemos la demanda, claro, pongamos que la ganásemos? Y no hay un plan alternativo. No somos Rusia, no somos Rusia que tiene 650 mil millones de dólares de reserva. Que ahora le han pegado duro y sin embargo todavía resiste y bastante bien. No se inmute. Sí. Y sumada a una debilidad nuestra, esto que hablamos recién, hay una debilidad en términos macroeconómicos, más allá de que hemos resaltado varias veces que la Argentina creció el 10% el año pasado, que fue una bomba, el resultado económico, más allá de la concentración de esa riqueza generada. Sí. Digamos, una situación de mucha debilidad macroeconómica, de mucha vulnerabilidad del sector externo, de mucha vulnerabilidad política, como decíamos recién, y un contexto internacional bastante complejo para la Argentina, donde no estamos en un... Ahora hay muchas comparaciones con la época de Néstor Kirchner, donde el contexto internacional, las relaciones de poder a nivel internacional, las alianzas que tenía, las perspectivas de alianza que tenía el gobierno de Néstor en ese entonces, eran mucho más favorables que las que se tienen hoy en día. Entonces, sin lugar a dudas, por lo menos de mi parte, que estoy convencido que había que llegar a un acuerdo que era el camino menos peor posible. Claro. Sin embargo, no hay que dejar esto es lo que yo planteo, por eso arranqué hablando de política, que es un problema eminentemente político esto, porque la parte técnica sí, tenemos que arreglar con el fondo para poder seguir gobernando, tenemos que hacer la negociación lo mejor posible, que creo que es la que se ha hecho. Pero sin embargo, políticamente creo que se ha fracasado. Recién estábamos comentando que más allá del aspecto técnico del acuerdo con el fondo y la necesidad que tiene el gobierno de arreglar con el fondo, que a todas luces está justificado, planteamos que había un problema esencialmente político tan grave que es lo que quería comentar recién. Si uno ve el debate de ayer donde el ministro Guzmán expone los principios del acuerdo con el fondo, y escucha a los dirigentes de la oposición los cuestionamientos que hacen, con un nivel de hipocresía tremendo, porque fueron los principales responsables de una deuda impagable, que es la que estamos negociando ahora, y estamos condicionando la economía. O sea, la deuda que tomó Mauricio Macri en este acuerdo está condicionando nuestra política económica durante los próximos 10 años. Durante los próximos 10 años, por lo menos, porque difícilmente podamos cumplir los pagos que están programados para el 2026 aproximadamente, vamos a estar condicionados y sometidos a la auditoría del Fondo Monetario Internacional a la hora de aplicar políticas económicas en Argentina. Pero no solamente eso, sino que este acuerdo con el fondo, por eso se dice, incluso el presidente de la Nación ha dicho que es el menos peor de los acuerdos, pero que es un mal acuerdo, es un acuerdo donde nos va a hacer mucho daño. Cada peso que se tienen que sacar de subsidios, por ejemplo, porque gran parte del debate se ha centrado sobre la quita de subsidios a las tarifas de los servicios públicos, hablamos de la luz, del gas, del agua, que están subsidiados en gran medida, es un peso menos que está en el mercado interno. Y ese peso que recaudó el Estado Nacional, que lo devolvía en forma de subsidio, en una política redistributiva, porque generalmente el que más tiene más paga, no en proporción, pero sí en cantidad de dinero, el Estado recauda vía impuestos y después distribuye de una forma de redistribución de ingresos a través de subsidios, entre otras formas de tiene redistribución. Bueno, y ese dinero termina en el mercado interno, porque cada peso que se agarra una familia en pagar la luz, el gas o el agua, es un peso que va a gastar en la calle, en el comercio vecino, en el almacén, etcétera. Sí, con el riesgo en Argentina discúlpeme, con el riesgo en Argentina de que vaya a comprar dólares. Aunque sean 3. También, sí, eso también. Pero bueno, está el cepo de alguna manera que blinda de alguna manera las reservas del Banco Central. Después tenemos... Sí, pero cepo que se tiene que empezar a liberar, es una de las condiciones también del fondo.
Sí, pero no he leído el artículo ahí, pero según lo que he escuchado de algunos especialistas, no es una liberación absoluta del No, cepo, no es sino que absoluta, se pero liberan para distintas actividades. sí, sí. Em, la restricción al déficit fiscal que tenemos en 4 años, nosotros tenemos que tener un déficit fiscal cero cuando estamos en un país que necesita financiar el crecimiento, lo cual demostró durante el año 2020, sobre todo en pandemia, y el año 2021, Sí, de donde alguna el medida, gobierno... algunos puntos del, corríjame, Juan Manuel, Sí, algunos de los puntos del acuerdo que hemos tenido oportunidad de leer son un poco contradictorios en relación a lo que ocurrió en el 2021. Digo contradictorios ¿por qué? Porque se somete al país a algunos tipos de restricciones que sabemos que en Argentina dio buen resultado lo contrario, ¿no? Esto de generar inyecciones a la economía, de generar, de flotar en un déficit que probablemente haya sonado muy alto en su momento, pero que luego trajo sus buenas consecuencias, ¿no? exactamente, exactamente. Eh, el gobierno demostró en el 2021 que se puede hacer, haciendo tales cosas en Argentina se logran tales resultados, que fue un Claro. crecimiento del 10,2% del PBI, que un resultado está fuera de toda medición, incluso fuera de la mirada de los del fondo. Está demostrado que el Fondo Monetario Internacional o son ignorantes o son brutos o no tienen la formación suficiente para entender el funcionamiento de las economías emergentes como la Argentina, porque todos los pronósticos que hacen fracasan. No, pero no solo de las Inclusive, emergentes, inclusive de algunas clásicas también escapan bastante sus pronósticos, ¿eh? sí, sí, yo estoy acostumbrado a leer las que hacen sobre la Argentina. No me he tomado el trabajo de leerlas sobre los otros países, pero seguramente cometen los mismos errores. Tiene una anteojera ideológica, la mirada de los economistas que trabajan en el fondo, que son muy ortodoxos habitualmente, que fracasan en todos sus pronósticos, dan préstamos que no cumplen ninguno de sus objetivos, lo cual evidencia, que lo hemos hablado varias veces, que el objetivo del fondo no es prestarte plata para que sea pagada, sino te presta plata para condicionar al país. Es un organismo político de sometimiento de las economías de los distintos países que terminan pidiendo préstamos al fondo. Bueno, pero digo, nosotros ahora nos están obligando a las reservas del Banco Central a juntar 15.000 millones de dólares en reservas en los próximos 3 años. Sí. Bueno, cada dólar que tendremos que juntar en la reserva es un dólar menos que vamos a destinar a importación de insumos para la producción. Digo, juntar reservas, sí, es saludable para la economía tener un banco central sólido en reservas, sin lugar a dudas. Pero es una decisión política. Cuando uno junta reservas, está decidiendo no usar ese dólar para dinamizar más la economía. Sí, por eso Estamos guardando. es una de las partes de la biblioteca, ¿no? Que se parece mucho más a la ortodoxia que a la heterodoxia en lo económico, en donde se demuestra claramente que es mejor estimular el consumo para que haya más producción que restringirlo. Absolutamente. Y estamos en Argentina, que está, entre comillas, subconsumiendo, digamos, estamos en una situación de subconsumo con el nivel de pobreza que tenemos. No es que nos sobra, no es que tenemos excedentes para poder destinar al pago, tenemos niveles de pobreza de 50%. Cada peso que estamos guardando para reservas, cada peso de déficit fiscal que vamos a ahorrar para cumplir con los acuerdos con el fondo, cada peso sacamos de las tarifas, Sí. es un peso que estamos sacando a los argentinos que no les sobra el dinero actualmente. Entonces realmente es una situación, y creo que hay que decirlo con todas las letras, criminal. Es criminal el acuerdo con el fondo de Mauricio Macri y es criminal las exigencias del fondo y se aprovechan de una situación de vulnerabilidad que tiene nuestro país. No responsabilidad de este gobierno, lejos de eso, pero sí se aprovechan de eso y nos ponen en una situación muy difícil, cuya negociación ha sido muy buena y lo positivo de esa negociación es que nos permitiría que no sea tan grave, tan criminal el ajuste, de alguna manera, porque el crecimiento de la Argentina lograría cumplir con varias de esas metas sin que se resienta tanto el funcionamiento del Estado hacia esa política redistributiva que decíamos recién. Y fíjense ahora, y cierro la reflexión, ahora vinculándolo con lo provincial y con la vendimia, esta situación de vulnerabilidad donde el gobierno tiene una dependencia enorme de los sectores exportadores, enorme, porque necesitamos generar divisa genuina para aliviar estas condiciones que nos impone el fondo.
Y nos encontramos, por ejemplo, en el desayuno de la Coviar el debate sobre las retenciones, como punto número 1 en la agenda, con una retención del 4,5%, Sí. donde los exportadores que exportan menos de $500.000 al año no pagan retención en la exportación y tiene una devolución del 7%. Los que exportan entre $500.000 al año y $1.000.000 al año pagan la mitad de las retenciones. Y sin embargo, los grandes exportadores, que son muy pocas empresas, que exportan más de $1.000.000 al año, son los que imponen la agenda de la vendimia. Sí, claro, por supuesto. O sea, el debate central de la corporación No, para ser claro, a ver, para ser claro, la tapa del único matutino que circula convencionalmente, que es Los Andes, lo que señaló el día de vendimia era esto: no hubo acuerdo en relación a las retenciones y las retenciones siguen como están. Como si fuese, primero, que sería interesante que se explicara un poquito mejor, digo, como estaba haciendo usted. Ayer lo decíamos también, señalábamos esto en Muchas Gracias. Esta queja es básicamente para los que exportan más de $500.000 y que son o más de $1.000.000. No, pero también porque los que exportan entre 500.000 y 1.000.000 pagan la mitad de la retención. Pero quieren que vaya a retención cero. Por eso le digo. Exactamente. Bueno, o sea que son los que exportan más de $500.000, son los que empiezan, digo, a tomar la agenda. Que son relativamente pocos, por un lado, pero otro tema que no es menor, la incidencia, no en las exportaciones, que para Mendoza es muy importante, pero la incidencia en general que tienen esas actividades para eliminar estos registros de pobreza que tenemos son absolutamente inocuos. No aportan, sí. No aportan en absoluto. Digo, en absoluto en número. Y estamos hablando de que el vino exporta aproximadamente $1.000.000.000 al año. El 4% de esos $1.000.000.000 en realidad es menor, porque es el 4% de los que superan los $500 el $1.000.000. Habría que desglosarlo, pero veamos, como mucho, lo que se recaba en retención de exportaciones rondarían los $40 millones en el año. Y creo que estoy siendo muy generoso con el número. Pero fíjense que, bueno, parte de la agenda de vendimia fue el anuncio y oficialización del nuevo crédito del BID que ha tomado el Estado Nacional. Que son 40. Que son $40 millones ¿Y que para inversiones. Y que es la única actividad que ha recibido. Discúlpame que lo interrumpí yo. ¿Cuál es el destino de esos 40 millones? Es un programa de financiamiento para, sobre todo, pequeños productores, y se le suma a la Proviar 2, porque este es claro. la segunda vez que se hace el mismo crédito. Sí. Se le suma ahora también los servicios de empresas que dan servicio a la vitivinicultura, principalmente enfocados en inversiones de eficiencia hídrica. Lo que se busca es ayudar con un financiamiento muy económico, muy barato para el productor, al uso racional del agua. Pueda hacer inversiones en mejorar. Sí, que no solamente tiene impacto público por la falta de agua que tiene Mendoza, sino que la eficiencia en el uso del agua en las fincas mejora la productividad de las fincas. Claro que sí, claro. Que hace más rentable la finca del productor. Sí. Bueno, pero quiero decir, y en ese debate, en la vulnerabilidad del gobierno, sobre los exportadores vienen los exportadores, que representan a pocos empresarios en la Argentina. Fíjense que el 70% del vino que produce la Argentina se consume en el mercado interno. O sea, y el debate no pasó por cómo mejoramos el consumo en el mercado interno. No. Inclusive la ruptura entre que podría haber sido, y la Coviar. Bueno, que podría haber sido porque, bueno, pero ahí hay un déficit también del sector y del gobierno nacional, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque hablábamos aquí con Martín Hinojosa, por ejemplo, el crecimiento que hubo en el 2020, obviamente que, según dicen, obedece básicamente a esto de la no actividad en la calle, en la vía pública, en no desplazarse a los trabajos, y eso permitía que la gente volviese a almorzar y por eso volvía a consumir vino en ese... Bueno, pero el análisis no es demasiado profundo y no se hizo algún plan de incentivo para que esas mismas familias reemplazaran los otros tipos de consumos de bebidas por vino. Claramente, no se hizo. Hay algunos esfuerzos, se está agarrando este vino cercano, que no sé si lo conocen, que es el botellón que se usa para cerveza artesanal, que uno va y recarga en las tiendas de cerveza artesanal. Han diseñado una especie
de tonel de acero inoxidable, que cumple con todas las medidas higiénicas que requiere el vino, pues es mucho más exigente el cuidado del vino que la cerveza, para que uno pueda ir a tiendas de vino en el centro y recargar botellones. Claro, pero esto es más o menos como la cantidad. A ver, discúlpeme, pero lo que implica esto, la cantidad de gente, es más o menos la cantidad de exportadores que se quejan en relación a una provincia de 2 millones de habitantes. Sí. Evidentemente son insuficientes. Son gestuales, son esfuerzos gestuales, pero no son esfuerzos que realmente dinamicen el consumo interno, y sobre todo porque, hay que conocer, y seguramente los 3 grandes actores de la vitivinicultura de Argentina no son ninguno de los glamorosos, digo, en general, ¿no? Que claro, son los que exportan los que producen ese 70% de vino que se consume internamente. Y que me parece que ahí no está puesto el foco, claramente, más allá de lo bueno que es la exportación. Porque la rentabilidad del mercado interno es baja. Que eso también tiene que ver, porque en vez de discutir cómo potenciamos ese mercado interno que ha hecho competitiva nuestra industria, o sea, nuestra industria vitivinícola es competitiva porque antes de venderla a los extranjeros la comprábamos nosotros. Y eso le permite a la empresa reinvertir, mejorar su proceso, mejorar su calidad y plantearse la posibilidad de vender al mercado externo. Si uno no tuviera un mercado propio que te sostenga en el tiempo, que te haga una empresa sustentable, difícilmente hubiéramos llegado a tener una industria tan competitiva a nivel internacional, que hoy, los números de la vitivinicultura son impresionantes. Es uno de los productos de mayor valor agregado que exporta la Argentina en términos de alimento. No es materia prima, es producto terminado, con marca, con valor agregado, a 125 países. Para que tenga una idea, la soja se exporta a 40 países. La soja argentina, el trigo argentino a 60, el maní a 66, el vino a 125 países. Sí. Entonces y eso se permitió gracias a un mercado interno, pero estos sectores concentrados, aprovechando esta vulnerabilidad y la necesidad del gobierno de fomentar la exportación, aprietan donde más duele. Y fíjense que las declaraciones después del desayuno de la Coviar, de Alfredo Cornejo, que estuvo presente, y Rodolfo Suárez lo mismo, criticó la no quita de retenciones y cuestionaron el tipo de cambio no competitivo, decían ellos. Claro. Lo cual los pone en un lugar de estar reclamando una devaluación en la Argentina. Sí, pero reclama una devaluación y la deuda más grande que tiene la provincia de Mendoza es en dólares. Esto es un discurso absolutamente hipócrita. Porque si en realidad se genera una devaluación, se le iría peor de lo que le va, que ya le va bastante mal. Absolutamente. Pero bueno, el problema es esto. Los intereses corporativos que están presionando una devaluación es parte de lo que se estaba reclamando ayer también. El cuestionamiento del gobierno es que no devalúa en otras cosas, que el gobierno ha hecho un acuerdo con todos estos vericuetos de las tarifas, del déficit fiscal de tal manera, y en gran parte también es que el gobierno no devalúa, que eso le daría competitividad internacional, le bajaría la demanda de dólares de importaciones y aumentarían las exportaciones, dicen ellos. Que sabemos que no es así, que eso implicaría mayor inflación, mayor pobreza. Y bueno, pero si ya lo tuvimos, hubo una inyección de 44.500 millones de dólares. Sería más el problema actual. Pero bueno, ese es el debate. Sí. ¿Cómo? Primero que ya probamos, ¿no? Probamos, a nivel nacional, no nosotros, ojalá lo hubiésemos podido hacer, pero hubo una inyección de 44.500 millones de dólares en la última etapa del gobierno de Macri. ¿Qué propició? ¿Qué le significó esto a la Argentina? Una deuda de 100 años, que era lo que el propio Macri dijo. Sí. En absoluto hubo ningún índice que fuese halagüeño de ningún sector. No hubo un sector que uno dijese, porque uno seriamente escucha algunos relatos de algunos personajes y no puede menos que enojarse. Cuando dicen Mendoza, la economía del conocimiento, cuando uno ve las cifras, los datos, que la intención es buenísima, pero que en la realidad eso no se comporta, no ha pasado. No es así. Mendoza viene decreciendo. Mendoza no tiene empleo privado genuino hace 10 años, que no incrementa. Entonces, las intenciones son fantásticas, pero la realidad está bastante lejos de esas intenciones. Y si puede, como para redondear, justamente me gustaría que nos diga qué pasó con esta refinanciación de la deuda que tiene
el gobierno de la provincia de Mendoza con el Banco Nación, porque sabemos que tuvo el gobierno de Mendoza un privilegio que no tiene el resto de los mortales, y me refiero a aquellos que han tomado préstamos bajo la modalidad UVA. Exactamente. Bueno, primero es muy importante conocer que el Estado mendocino, bueno, que el Banco Nación, uno de sus principales aportantes es el Estado provincial de Mendoza, claro, porque deposita los sueldos de toda la planta de personal del Estado provincial en el Banco Nación. No recuerdo el número, pero Mendoza tiene un porcentaje de participación en el Banco Nación, digamos, de aportes, por encima del tamaño de su economía. O sea, proporcionalmente lo que Mendoza le da al Banco Nación es más que el 4%, que es lo que se dice que es el tamaño de Mendoza en relación al resto de Argentina. Mucho más. Sabemos que el PBG de Mendoza es menos. Es mucho más. Mucho más porque... No recuerdo el porcentaje, no me animo a decirlo para no equivocarme, pero... Pero mire, si no mal recuerdo, es casi el 12%. Es el número que tengo en mente, pero bueno, lo vamos a chequear para la semana que viene, sí. Así no le pifiamos en el número que compartimos. Pero bueno, eso pone en un lugar de mutua dependencia al Estado provincial del Banco Nación, y el Estado provincial usa este peso relativo que tiene dentro del Banco Nación para financiarse constantemente. Y bueno, ya el Estado provincial de Mendoza tiene una especie de deuda eterna con el Banco Nación, donde aprovecha cada instancia de renegociación de seguir siendo el agente financiero de la provincia para renegociar esa deuda. Y la verdad que el Banco Nación es un servicio fundamental para el Estado provincial, y el Estado provincial no podría pagar los sueldos probablemente si no tuviera esta flexibilidad. No tiene otra herramienta, porque primero que se deshizo de los bancos propios, y luego no hay ninguna otra entidad que pueda dar los servicios que presta el Banco Nación, por la cantidad de sucursales que tiene, por la cobertura que tiene, por el tamaño y la dimensión que tiene el Banco Nación, ¿no? Sí, lo más llamativo y el nivel de dependencia que muestra esto, no sé si tuvieron la oportunidad de escuchar los discursos donde se dio esta firma del acuerdo, que estuvo presente el nuevo ministro de Hacienda de la provincia, Fayad, y el presidente del Banco Nación, Hecker, donde el ministro de Mendoza habló de que tiene un matrimonio feliz con el Banco Nación, y le responde el presidente del Banco Nación que es un noviazgo más feliz que el matrimonio. O sea, está en etapa de noviazgo, dice que es más feliz que el matrimonio. Digo, rara vez uno escucha a un ministro provincial hacer halagos tan públicos y tan fuertes hacia un funcionario de la Nación. Sí, pero lo hizo cuando estaba... Sí, pero permítame decirlo, que lo hizo porque estaba el funcionario ahí. Se retira el funcionario y critican a la actitud del Banco Nación. Y esto le estoy diciendo, lo firmo porque he sido testigo, no es que esté elucubrando imaginativamente. Absolutamente. Pero bueno, esas han sido las perlitas que nos dejó la vendimia, y el contexto del Fondo Monetario Internacional ha marcado la agenda, y está marcando la agenda del sector privado, que está aprovechándose de alguna manera de esta vulnerabilidad para discutir temas como retención de exportaciones, por la necesidad del gobierno de que los exportadores aumenten sus volúmenes y sus montos de exportación. Sí, y después esta ecuación hay que hacerla, porque nos pasa ahora, ¿por qué aumentó el pan en Argentina? Por la guerra Rusia-Ucrania. Uno dice, ¿cómo? ¿Pero qué tiene que ver? Y sí, tiene mucho que ver, porque como Ucrania y Rusia también, pero son principales exportadores de trigo, bueno, sube el precio del commodity, por lo cual los exportadores de trigo quieren tener ganancias similares a las que tienen cuando exportan, y o desabastecen el mercado interno o aplican precios que son para el mercado externo, por lo cual en vez de ponernos felices porque exportamos más, porque tenemos mejores posibilidades o porque tenemos mejor precio de los commodities, lo sufrimos. Es bastante complejo. Nos trasladan el sufrimiento, en realidad los exportadores no lo sufren, nos trasladan el sufrimiento a nosotros, al resto de la... Claro, a esto me refiero, que nosotros, la sociedad, para lo que los demás puede ser una alegría, es una tristeza, y para cuando los demás es una tristeza, para nosotros también es una tristeza. Sería bueno que haya un sistema de compensación. Y las consecuencias de la guerra para la Argentina van a ser, digamos, por lo visto
pueden ser más complejas. Sí, por el Lo tema del decíamos la gas. semana pasada también, el gas, Sí. las importaciones de gas que tiene la Argentina complicaría muchísimo la balanza comercial Sí. con el valor que está dando el gas y con la decisión que está por tomar el gobierno de Estados Unidos de finalizar la importación de petróleo de parte de Rusia, de un montón de países. Se estima que podría llegar el valor de barril a $300. Estamos hablando de $100 actualmente el barril, es triplicar el valor del Sí, sí, que ya combustible. $100 es un valor bien alto. Alto, exactamente. Bueno, Bueno. los tengo que dejar. Bueno, le Un placer, agradecemos. como siempre. Muy interesante y como siempre esclarecedor. Muchas gracias, Juan Manuel Gispert. Nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo.